Ahí, yo ya lo puse. Muy bien, listo. Comenzamos. ¿Listo? Bueno. Silencio lo mismo. Bueno, agradecerles la invitación, siempre es un gusto encontrarnos, aunque en este formato tan innovador, bueno, para conversar de aquellas cosas que nos preocupan y que nos convocan. Bueno, en este caso, el tema... Ahí está, no, silencio. Hola. Ahí está. En este caso, digamos, el tema y el título que se me ocurrió es el desafío de ser adulto en tiempos de pandemia. Yo voy a intentar compartir un Power, o no sé, vos, Andrea, si lo... Sí, compartilo y cualquier cosa vemos cómo. Dale. Bueno, así que espero que me... espérenme un... Discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta? Ana. Ana, Sí, ¿me escuchás bien ahí? sí, sí. Le estoy mostrando a Alejandra, que es la alumna. ¿Vos ahí me escuchás bien? Sí. Le estoy mostrando cómo silenciar. Ahí está. Sí. Está. Las chicas se me fueron. Apagar la cámara. Ahí se ve. Sí, yo veo. No, ¿qué ves? Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Sí, se ve. Bien, bien. Sí, se ve. Bueno, ¿qué es ser adulto, no? Primero vamos a empezar por las definiciones clásicas para después ir acercando un poquito más a la experiencia de cada uno de ser adulto. Ser adulto implica un no ser. Si viviéramos en un mundo en el que todos fuéramos adultos, no tendría sentido la distinción. Sin embargo, se define por un no ser un niño, no ser un adolescente. Por ello mismo da cuenta de una relación. Nosotros solemos decir, bueno, se relacionan como adultos, por ejemplo, o reaccionó como un niño, reaccionó como un adolescente, o sea que de un adulto parece que se esperan ciertas conductas, ciertas respuestas, ciertas formas, y se establece en este sentido una relación con otros en términos de adultez. La distinción entre niño y adulto es una distinción antigua, no así la distinción entre adolescente y adulto, que es una conceptualización mucho más moderna, ¿no? Antes se pasaba de niño a adulto, los niños, cuando pasaban de usar pantalones cortos a pantalones largos, de un día para el otro. Y, digamos, las fiestas de 15 tienen su origen en esto, ¿no? En pasar de ser niña a mujer directamente. Después en la modernidad aparece esta conceptualización de la adolescencia, pero en la actualidad la adolescencia, digamos, está como instalada como etapa evolutiva. Y dentro de la adultez se suelen distinguir 3 periodos con distintos rangos de edad. Hay una adultez más temprana, ubicar entre los 18 y como etapa intelectual suena como la más productiva de los cuales. Y una adultez tardía o adultos más 5 en adelante.
de la adultez, el pleno desarrollo físico, o sea, en términos orgánicos, se alcanza la madurez orgánica, y en términos de lo social, se forma la propia familia, se desarrolla la profesión, uno se desarrollo. Sin embargo, la exposición, esta pequeña exposición, va a centrarse más bien en lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar los adultos de los adolescentes, que es la etapa más próxima. Y en este sentido, ser adultos en contraposición a ser adolescentes. Si los adolescentes se caracterizan por cambios extremos del ánimo, entre el mutismo y la elocuencia, si hay búsqueda de satisfacciones y respuestas inmediatas, si se da una oposición extrema que se expresa fácilmente en la frase, no sé de qué se trata, pero me opongo por las dudas, la no previsión a largo plazo, la no medición de las consecuencias por los propios actos, miedos. La adolescencia es una etapa en general caracterizada por muchos miedos, miedos a la soledad, miedo a no ser nadie, miedo a todo ese futuro donde tengo que definirme como adulto, ¿sí? Entonces, en contraposición, ser adultos conlleva, o uno espera que se dé un cierto equilibrio en las emociones y en las expresiones, un poder establecer una etapa de espera para el logro de satisfacciones y recepción de respuestas, el establecimiento de relaciones equilibradas con los otros, pensar y obrar teniendo en cuenta el largo plazo, sopesar las consecuencias de los propios actos, y un cierto manejo de los miedos, ¿sí? Si hay una pregunta que me parece, o una frase que encontré que me parece que refleja el efecto pandemia, es de Mario Benedetti, que en realidad lo leí a propósito de un curso y me pareció que venía perfecto para la ocasión. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. No digo que los adultos tengamos todas las respuestas, ni mucho menos porque uno nunca las tiene, pero en general el adulto se define como tal en función de los adolescentes y de los niños, como que tiene algo que enseñar, que tiene muchas respuestas construidas en función de lo que ha vivido y de lo que ha aprendido. Y esta pandemia es como que de repente nos cambió el mundo, ¿sí? El mundo que conocíamos está alterado profundamente, aunque todavía no podemos saber bien cómo. Bueno, no sé por qué se me han borrado yo tenía unas imágenes, pero se las voy a comentar. No sé por qué no aparecen. Por un lado, digamos esto, los encuentros que son virtuales, ya no encontrarnos cara a cara, digamos, siempre todos los encuentros aparecen mediados por una pantalla, no podemos vernos frente a frente, sino que vemos así como en mosaico todo, la grupalidad del sentarnos, digamos, en ronda, todas esas cuestiones, bueno, lo vivimos día a día, es como que están no perdidas, pero sí suspendidas de alguna manera. Por otro lado, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel todo el tiempo. Ayer, por ejemplo, con
vecina hablábamos del uso del barbijo en verano, ¿no? Como que va a ser muy incómodo. Y bueno, y todo esto altera el tenernos que reconocer. Cuando andamos por la calle ya la mirada empezó a ser un lugar importante de reconocimiento del otro, ya no de la cara, uno a veces está adivinando si eso no es. El distanciamiento social, el distanciamiento social que se expresa tanto en los carteles como, por ejemplo, cuando vamos a hacer la fila al banco o en cualquier lugar donde nos encontremos. El distanciamiento social y a veces también la falta de distanciamiento social que genera cierto ruido. Las aulas vacías que bueno, que generan, no tenemos recuerdos en nuestra historia de aulas vacías, ¿sí? Es algo de niños que no están con sus guardapolvos yendo a las instituciones educativas. Y bueno, por último había una imagen, podríamos seguir aumentando, seguramente a cada uno de nosotros se nos ocurren 1000 imágenes del mundo que estamos viviendo. El otro día veía en una película la historia de Freddie Mercury, ¿no? El estadio de Wembley, hiper repleto de gente, bueno, y eso nos parece que fue hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, por último había puesto la figura o la imagen de un perrito que también usaba barbijo como para darle un poco de humor a esto que bueno, que aparece como muy distinto por lo menos. Bueno, ¿qué respuesta dar? Es muy difícil dar una respuesta en este contexto sobre, en algo que vivimos, que estamos viviendo, ¿no? Generalmente los análisis siempre se hacen cuando las cosas han pasado, y ahí uno puede tener, digamos, o hacer una evaluación de aquello por lo que pasó. Para dar una respuesta se me ocurrió compartir una historia que encontré, que es una historia anónima, que ahora les voy a leer. La historia se llama ¿Cómo llegué hasta aquí? Podría decirse que no tengo recuerdos en la que los libros estén ausentes. Aprendí a leer y a escribir siendo muy pequeña. Me fascinaba el poder convertirme en esa niña llamada Marina que juntó cada centavo y forjó su sueño de ser bailarina. O en la cabra que subía montañas con Heidi buscando a su abuelo. O en algún trozo de pan que tenía por misión guiar en su regreso a casa a Hansel y Gretel, o unirme en la esperanza de que un príncipe me despertara con un tierno beso. En fin, había descubierto que los libros me permitían acceder a cualquier vida. Podía imaginarme siendo cada uno de los personajes de los innumerables cuentos que leí. Y esto salvó mi vida, pues mi entorno era muy, muy, pero muy pequeño. Pero los libros me permitieron imaginar y tener experiencia de otras historias y de otros mundos. Era inconcebible para mí que alguien adulto no pudiese leer. Lo descubrí aquel día en el que le propuse a mi madre que leyéramos juntas, yo interpretando un personaje y ella otro. Recuerdo y jamás olvidaré el dolor de su mirada y las lágrimas que apenas asomaron a sus ojos se enjugaron al responderme: no tengo tiempo para esos juegos. Comprendí que algo la había herido profundamente, y esto era que apenas sabía reconocer algunas letras. Sin embargo, permaneció cada día acompañándome, ella tejiendo y yo leyendo, escribiendo, dibujando.
Pero ¿cómo hacer? Lo pensé un tiempo hasta que la idea me llegó y le dije, ¿querés que juguemos a la maestra? Pero yo soy la maestra. Y aceptó. Creo que deseaba profundamente aprender. Y a esa aceptación le siguieron muchas jornadas de letras, de sonidos, de frases y por fin de cuentos compartidos. Fue una gran alumna y hoy una ávida lectora. Entre esta escena que el calendario dice que ocurrió hace más de 40 años y aquel día en que decidí ingresar a la docencia, apenas han ocurrido anécdotas, atajos, rodeos. En esta escena estaba el motivo, la fuerza y el método. El motivo, pues leer nos brinda la posibilidad de acceder al pensamiento y a la vida de aquellos que nos precedieron en la historia, pero también a la de aquellos con los que compartimos el tiempo presente. La fuerza, el motor, en el deseo de compartir y hacer posible que los otros accedan a ese descubrimiento que salvó mi vida, y estoy segura seguirá salvando muchas más. Y por último, el método, ese ponerme a pensar de qué forma destrabar aquellos obstáculos que le impiden a alguien aprender, respetando y fundamentalmente valorando su persona. Pero fundamentalmente debo agradecer a esa madre que supo ser alumna sin renunciar a su lugar de madre, generando y asegurando un espacio cada día durante muchos años para que yo pudiera crecer y llegar en definitiva hasta aquí. Bueno, un poco la elección de esta historia tiene que ver, bueno, frase así salgo del Power y puedo verlos, y después doy cuenta de por qué esta frase. Quien comprende también ama, observa, ve, y quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas. Bueno, por ahí la razón de la elección de esta historia tuvo que ver con la asociación del no saber leer y escribir, de este tema de ser analfabeto y el estado de desamparo y de desprotección que uno vive cuando está en estas condiciones, y se me ocurrió que tenía cierta similitud con lo que estamos pasando, ¿no? Como que todas son preguntas y no hay respuestas. Pero pensaba también en esta madre que pudo ser madre sin dejar de ser, ser alumna sin dejar de ser madre, porque podía generar un espacio de acompañamiento, podía dar una organización, podía dar un cierto orden, aún frente a esta carencia. Podía asegurarle a su hija un lugar donde ella pudiera aprender, y en este sentido era adulta. Y era adulta ¿por qué? Porque pensaba en sus... pensaba en el largo plazo, pensaba en las consecuencias también de sus actos, fue flexible porque no dejó de aprender, si bien en un primer momento
puso un cierto límite a esto para conservar su lugar de madre y como su lugar de cierto poder, después pudo flexibilizar, aprender y no abandonar su lugar de adulto. ¿Sí? El ser alumna no la había puesto frente a una niña en un lugar de niña, ¿sí? Cierto equilibrio en las emociones, el establecimiento de una etapa de espera, de poder esperar y de poder confiar en eso que ella estaba haciendo. Y me parece un poco que el desafío de ser adultos en este tiempo, donde también nos sentimos, me parece, indefensos, por ejemplo, ante la tecnología. ¿Sí? Los chicos por ahí manejan mucho mejor que nosotros la tecnología, y estoy poniendo un tema nimio, ¿sí? Pero el ser adultos pasa por esto, por el dar un orden, el generar una organización y por no perder el posicionamiento, ¿no? Aún con todas las dudas y con todas las preguntas que tengamos. Discúlpame, Ana, un comentario técnico. Sí, En 5 sí. minutos se corta, salimos y volvemos a entrar con el mismo link para... Bueno, y la última frase, y con esto termino la exposición, así que si volvemos a entrar sería el espacio de preguntas. Esto de la diferencia, o sea, quien observa, comprende, ama, quien comprende, perdón, ama, observa, ve, y quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas, nadie sabe, nada sabe acerca de las uvas, tiene que ver con resaltar y no perder de vista que cada uno, que la historia de cada uno es de cada uno, que hay distintas formas de ser adultos, y bueno, que cada situación es cada situación. De rescatar esto situacional. Nada más, muchas gracias. A ver, Bueno, ¿me escuchan? Yo no sé qué, a ver. Tenés que dejar de... Alguien está compartiendo todavía Sí. la pantalla. Sí, no sé quién está compartiendo la pantalla. Bueno. No sé. Hola, me parece que Reinita, hola, buenas tardes. Usted Hola, está viendo la buenas pantalla tardes. de Reina, dice. Ah, Reina, listo. ahora... Bueno. Bueno, ¿qué les parece si salimos y volvemos a entrar? ¿Sí? Así nos preparamos Sí. el mate mientras. ¿Les parece? Ahí estamos. Sí, André, dale. Ahí le mando Bueno, un audio. gracias. La pantalla de Reina, claro. Ahí estamos. Ahí está, me costó sacar la compartición, me sorprendieron. Bueno, ya quedan unos minutitos. Ana está por ahí, no, ya salió. Bueno, espero que tome un poquitito de agua, Ana. De paso, quiero agradecer, perdón, Andrea, Sí, sí. a Andrea Aguirre, la estudiante Sí. que participa de Ah, hay dos 718. Andreas Aguirre. Sí, hay dos. Una es docente y la otra es estudiante. Y a Nicolás Baudry, que también está ahí presente, siempre están presentes en las reuniones. Muchas Qué bueno. gracias. Son de 718. Bueno, ahí está Marcelo Farrión, Nancy, Vanessa, Reina, Matilde.
Bueno, yo salgo, ahora volvemos a entrar en unos minutitos. ¿Sabés que yo no me... charlando no... Ah, faltan 2 minutitos, por eso. Sí, Pues claro, yo si no me fui y salimos hasta que... están todavía. Claro. No, es que algunos salieron para volver a entrar en un ratito. Sí. Bueno, entonces ahí finalizamos y... Sí, y había un docente de Tigre que nos... Sí. Ahí está Lilia también. Hola, Lilia. Bueno, nos quedan unos Ahora les voy a minutitos. compartir los links de los dos CEF donde pueden encontrar después esta grabación Sí. para difundirla. Bueno, queda 1 minutito 30, Claudia. Así Sí. que finalizamos. ¿No entramos al otro? La verdad que no se cortó todavía, tiempo restante. No, hay que esperar que hay finalice esperar. solo porque si lo finalizás después quizás no podés volver a entrar. Ah, no. Gracias No, bueno, por recordarme. entonces lo comparto de la después ansiedad ya casi. No, es que si lo finalizás después tenés que hacer otro Zoom. No. Claro. Viste que uno pierde el ritmo porque venía de unos cuantos que estoy invitada, no tanto de los Claro. que yo. Entonces ahí uno cuando está invitado se relaja y lo maneja otro. Qué bárbaro. Así que, bueno, ya quedan 1 minutito. Bueno, me dicen que es un recreíto, casi tomamos el mate, descansamos y volvemos. Sí. ¿Cuánta gente de adultos? 718. Hola, mi cari. Siguen llegando las propuestas Hola, de... Reina, ¿cómo estás? Sí, yo iba a decir lo mismo. La veo a Andrea, nuestra cantante, jamás me voy a olvidar de esa voz. Cada vez que la veo, además participa en todo, me encanta verla. Después muchos docentes veo.